Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. En este día quiero compartir un sueño que el Señor ayer me dio, domingo 7 de marzo del 2021. Para la gloria y honra del Señor, que no sea yo, sino el Espíritu Santo hablando este mensaje. Y es sobre una tormenta. Ya les había compartido hace una semana 2 sueños que tuve con unas tormentas, y ahora voy a volver a compartir otro sueño. Amén, que ya es como tercera o cuarta confirmación, porque ahorita les voy a contar qué fue lo que yo soñé en este sueño. Todo es para la gloria del Señor, y la gloria y la honra sean para nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Así va el sueño. Yo estaba en un apartamento y supuestamente yo ahí vivía con mi familia, que no es donde yo vivo. Amén. No es donde yo estoy viviendo, en el sueño era otro lugar. Y estábamos ahí en ese lugar, pero afuera había una tormenta muy fuerte, con vientos muy fuertes. Ya esa tormenta estaba aconteciendo ya en ese momento, en ese lugar. Y llegaban unas personas y nos decían que nos teníamos que salir de ese lugar, porque ese lugar donde estábamos corríamos peligro. Y porque decían que la tormenta ya estaba en el mero peligro, pues. Entonces nos decían, tienen que salir de aquí. Y allí vamos para afuera, saliendo de ese lugar. En lo que salíamos, yo miré en visión, antes de salir de ese lugar, yo miré en visión en visión dentro del sueño, miré muchas caras de personas que el Señor me decía en el sueño. El Espíritu Santo me confirmaba que en el sueño que eran caras de personas, de hermanos y hermanas de las iglesias. Miraba caras que yo no conocía, y lo que yo miré en esa visión dentro del sueño fue sus caras estaban con mucho miedo, muy temerosos de lo que estaba sucediendo con esa tormenta que estaba en ese momento, en el sueño. Estaban muy temerosos, los miré así dentro de sus cuartos con sus hijos pequeños, y se abrazaban y empezaban a llorar, empezaban a clamar a Dios de una manera que lloraban y estaban con una angustia en ese momento por la tormenta que estaba en ese momento, y clamaban a Dios diciendo que los ayudara, que los guardara, que los cuidara de lo que estaba sucediendo en ese momento con esa tormenta. Así estaban clamando en sus hogares, en sus casas, con sus hijos. Y oía yo las voces de muchas multitudes, mucha gente, muchas personas, muchas almas. Oía los clamores, oía las voces de todos como en uno solo, clamando, llorando y suplicándole a Dios que tuviera misericordia de ellos y de sus familias. Eso fue lo que miré en el sueño. Y cuando ya nos estaban, como se puede decir, evacuando de ese lugar, ya ahí se me cerró la visión dentro del sueño. Entonces yo salía con mi familia del apartamento y nos subíamos a un carro que estaba allá afuera, y en eso un viento que venía con la tormenta me azotaba en el carro, así como movía el carro de una manera brusca. Yo me asustaba y no sabía qué hacer, si salir o quedarme dentro del carro. En eso, como que ese viento pasó, se fue, y todo quedó quieto para nosotros dentro del carro. Y nos dijeron, rápido, muevan el carro y váyanse al parking que está allá de aquel lado,
a esos apartamentos que están hasta allá, era como una esquina. Váyanse para allá, decía, y y ahí en esos apartamentos se meten porque ahí van a estar seguros. Entonces yo movía el carro y cruzaba ese lugar y me ponía en el estacionamiento de esos apartamentos que estaban en aquel lugar. Salíamos del carro y corríamos para esos apartamentos y nos metíamos a uno de los apartamentos de ese lugar. Que en el sueño me decían que ahí íbamos a estar a salvo de esa tormenta. Ahí desperté, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Desperté ahí con una gran angustia, porque las voces de las almas que lloraban, que yo sabía que era la iglesia del Señor, yo sabía que eran hermanos, hermanas, que lloraban, que estaban pidiendo misericordia a Dios, que guardara a sus hijos. Más que nada yo escuchaba eso, lloraban y estaban ahí. Eso era lo que a mí como que se me clavó dentro de mí, como decía Daniel, se me turbó el alma, pues me quedé así como impactada, pues esas voces en mi mente, en mi corazón. Después me quedé 30 minutos despierta, pensando en el sueño, qué sería eso, porque no entendía, y me volví a quedar dormida. Cuando me volví a quedar dormida, otra vez regresó ese sueño, como un doble sueño, como una doble confirmación de ese sueño. Como que me regresaron a lo que seguía del sueño, después de haber estado despierta y pensando qué sería eso que soñé, esa tormenta, esas voces de clamor. Entonces me volví a quedar dormida y volví a soñar. Estaba yo afuera del apartamento, entrábamos corriendo, nos metíamos al apartamento. Dentro del apartamento, donde nos tocó en ese cuarto meternos, estaba mi familia, parte de mi familia, no toda mi familia, parte de mi familia. Amén. Estaban ahí. Entonces, esta familia que yo miré ahí, no quiero decir sus nombres ni quiero decir quiénes son. Amén. Solamente voy a decir que es mi familia. Entonces, cuando yo entré ahí, pues ahí como que nos refugiamos todos juntos. Y yo miré a un familiar que se acercó a mí y traía a sus hijos y me decía, ¿qué le está pasando a mi hijo? Y yo miraba al niño y yo decía, ¿qué tiene? Y me enseñaba unos granos que le empezaban a salir en su mano derecha, unos granos, pero así como que no sabría cómo explicarles, hermanos, pero eran unos granos que se le estaban cayendo como una llaga, le salía en sus manos. Yo le decía, solo esto tiene, y me enseñaba su parte de su pierna, de aquí por su parte íntima de su pierna, y ahí tenía como una llaga más grande, como una quemadura. Se miraba como una quemadura porque se miraba como costra, pero se miraba más viva, como una quemadura que estaba viva, que no se podía sanar, como una quemadura así. Toda la parte de su pierna del niño, toda la parte de su pierna así, de todo lo que está dentro de la pierna, aquí por donde está la parte íntima, así todo eso así de grande estaba la llaga. Y decía, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué le está pasando? Yo le decía, no te preocupes, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y si ves que se le está extendiendo más todo eso, lo llevas al doctor, le decía, pero primero es el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, el Señor lo va a sanar, no te preocupes. Pero ellos supuestamente ya estaban en el lugar donde estábamos a salvo de esa tormenta. Amén. Entonces, ahí yo me sentaba y a otro familiar que estaba ahí yo le decía, ¿tú crees que tuve un sueño? Le decía,
y le empezaba a contar el sueño que tuve, que les acabo de contar. Amén, que les acabo de contar, donde yo le decía a este familiar, mira, yo miraba almas que estaban llorando, miraba caras de hermanos y hermanas de la iglesia que estaban llorando, que estaban suplicando por sus hijos y por ellos al Señor, que los guardara de esta tormenta. Empezaba yo a platicar con este familiar, ya salvo en esos apartamentos, apartados del peligro de esa tormenta. Y le decía, y yo miraba esto y así, y yo empezaba a llorar. En mi sueño yo empezaba a llorar. Y le decía, yo sentía el dolor de esas personas que estaban sufriendo, estaban angustiadas. No miré nada a ellos, solo angustia, mucha angustia les miraba en sus caras. Entonces, este familiar lo que hacía es que me ignoraba y se levantaba y iba y se sentaba en un sillón en ese apartamento y prendían la tele, él y otro familiar prendían la tele y empezaban a mirar películas. Entonces yo les decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? Allá afuera hay una tormenta. Deberíamos de estar clamando y llorando por otros que están en peligro. Nosotros ya estamos a salvo, estamos bien, pero otros están en peligro y son de nuestra familia espiritual. Son de nuestros hermanos que están clamando y llorando por sus hijos y por la vida de ellos. Deberíamos de estar clamando por ellos, yo les decía. Y ustedes, en vez de estar clamando, llorando por ellos, están mirando la televisión. Como ya estamos a salvo, estamos entretenidos en otra cosa. Entonces un familiar allí que estaba sentado bien entretenido mirando la tele, se levantaba enojado, muy enojado conmigo, muy enojado, y me decía de cosas ofensivas. Me empezaba a agredir, a ofenderme, y yo le decía a él, ¿sabes qué? Le decía, te va a venir una dura prueba, le decía, y ¿sabes qué? Voy a orar para que suceda, para que mires que esto que está pasando, no deberíamos estar haciendo, entreteniéndonos en estas cosas cuando sabemos que allá afuera está el peligro y que otros están pasando por esas situaciones difíciles, le decía a ese familiar. Pero una prueba te va a venir, le decía, una prueba muy difícil, porque eso que estás haciendo no es de Dios. Y también le decía, yo le decía este versículo, el que oye la palabra, el que oye la voz de Dios, ese tiene a Jesucristo. Pero el que no quiere escuchar la palabra y no quiere escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, ese no tiene a Jesucristo. Y tú no tienes a Jesucristo, le decía. Y ahí despertaba para la gloria del Señor. Cuando yo despertaba, hermanos, yo tenía un dolor en mi corazón, una angustia. Gracias al Señor que pues la iglesia está abierta y que podemos ir ahí a clamar al Señor. Gracias al Señor, Él sanó ese dolor, si no ahorita estuviera yo muy afligida. Pero el Señor ayer en la congregación, para la gloria del Señor, me confirmó también por medio de una hermana que contó un sueño. Yo, sin contar el sueño a nadie le conté el sueño. La hermana me confirmó la confirmación. Ella tuvo un sueño que ella miraba que una nube negra con una neblina negra venía hacia la iglesia del Señor y se acercaba encima de la iglesia del Señor, y esa neblina negra cubría aquel lugar, aquella ciudad, aquel lugar donde está la iglesia, pero que las personas corrían a buscar a sus familias para salvarlos y para llevarlos dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia estábamos a salvo, estábamos bien. Íbamos a estar bien de esa nube, de esa oscuridad. Para la gloria y honra del Señor, y eso me da la fuerza para contarles este sueño, y el sueño de esa confirmación me da la fuerza para contar este sueño de que el Señor está cerca. Gloria sea a Dios, la honra sea para el Señor, a Dios sea la gloria. Yo no quiero alarmar, asustar, yo no quiero atemorizar.
Dice la palabra del Señor que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder y que el amor echa fuera el temor. Amén. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, es el temor, no va a haber temor en nuestros corazones. Lo que yo puedo explicar del sueño que tuve, hermanos, es que el Señor nos va a proteger de cualquier cosa que venga. Amén. Yo lo que entendí fue esto del sueño. Amén. Pero el Señor es el que va a confirmar a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. El Señor a su tiempo es el que va a confirmar lo que Él está mandando a decir que va a suceder. Él va a confirmarlo, amén, en cada uno de nosotros, en sus iglesias, en su iglesia. Él va a confirmar lo que va a ser, lo que trae esa tormenta, amén. Pero yo solamente lo único que quiero compartirle es lo que yo puedo, lo que el Espíritu Santo puedo yo entender del sueño, interpretarlo, que es algo que viene, que vamos a empezar a clamar, a tener mucha angustia, no solamente la iglesia del Señor, sino el mundo, la tierra, amén, va a temblar sobre estas tormentas que van a venir a la tierra. Y no sé si es una plaga, porque también hace tiempo, como ahí está un video de hace como unos 5 meses más o menos, yo compartí un sueño que no sé si se acuerda, si miró ese video, que yo compartí un sueño que yo tuve con una científica que yo miraba en la computadora como a una muchacha se le carcomía, como que se le estaba pudriendo la piel de su labio, y yo después me enseñaban unas imágenes como de un pavo o un pollo, yo no sé, ese tipo de carne que a ella que venía contaminada, y a esa muchacha le dio esa plaga, por causa de la carne, por causa de eso le pegó esa plaga a esa muchacha, que era de que la piel se le estaba pudriendo, amén. Y esos científicos estaban estudiando esa plaga, que yo no sé si es eso, yo lo soñé eso hace 5 meses, y por lo que yo miré en el niño, yo miré como se le estaba carcomiendo su piel y eso, amén, al niño. Entonces, no sé si eso es la tormenta, no le voy a asegurar, si eso es lo profetizo, no. Lo que yo le voy a decir es que no sé si eso trae esa tormenta, una otra plaga que va a estar muy, muy fuerte. Entonces, el Señor me daba un versículo que está en Mateo 24, 38 al 44, amén, y también apunte Mateo 6, 25, donde habla el Señor. No tengo mucho tiempo para leerlo, lo iba a leer, pero donde habla el Señor, aquí habla el Señor que en los días, que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, cuando vino el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Yo lo que aquí puedo entender, hermanos, por lo que dice en Mateo 6:25, es que como en los días de Noé, muchos van a estar súper afanados, muy afanados, como lo dice ahí en Mateo 6:25, que dice, no os afanéis por lo que has de comer, no os afanéis por lo que has de beber, no os afanéis por lo que has de vestir. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en los días de Noé será como que estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a estar afanados en la comida, van a estar afanados en las bebidas y van a estar afanados en las cosas de esta tierra, en la ropa, en todo eso, en la vanidad. Amén. Entonces, háblanos, señores, para todos. Amén, hermanos. Y yo quería compartirles esto también, que el Señor me daba por medio de este sueño, que en los días de Noé vamos a estar muchos vamos a estar como Noé.
el Señor viene, y miren que el Señor viene, y ahí viene el diluvio. Era lo que yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué sueño con tormentas y con tormenta y con tormenta? Y el Señor me lo confirmaba en este sueño, que como Noé decía, ahí viene el diluvio. El diluvio fue una gran tormenta, hermanos. El diluvio fue una gran tormenta que se llevó a muchos. Amén. El que lea, que entienda. El diluvio fue una gran tormenta. Entonces yo pude entender, hermanos, por medio de este versículo que el Señor me decía, ¿por qué doy sueños de que viene tormenta? Porque así como a Noé el Señor le habló, Dios el Todopoderoso le habló a Noé de que construyera su barca. Amén. Y Noé, que empezó a prepararse. Nosotros tenemos que prepararnos como Noé. El Señor viene, amén, y viene tormenta de diluvios, pero no literalmente, sino espiritualmente. Vienen plagas, vienen hambre, vienen peste, cosas de esas, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, y porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé. Muchos vamos a estar como Noé. El Señor me decía esto. Muchos voy a mandar, muchos como Noé, hablando que yo ya vengo. Amén. El Señor me decía esto por medio de su palabra y del sueño. Muchos van a estar como Noé, advirtiendo y a la vez preparándose y advirtiendo, tal vez por medio de sueños, tal vez por medio de visiones, porque esos son dones de Dios. No juzgue esos dones, hermanos. Son dones de Dios que Dios da. Tal vez por medio de sueños, tal vez por medio de visiones, por palabra o por profecía. El Señor va a estar hablando por medio de hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios verdaderos que hablan con la verdad. Amén. Va a estar el Señor avisando a toda la iglesia que viene una tormenta, un diluvio. ¿Y qué es esto? Estas cosas: plagas, pestes, hambres, terremotos, cosas de estas que vienen a la tierra. Amén. Pero el Señor me decía, pero van a estar como en los días de Noé. ¿Qué hacía la gente? No hacía caso a lo que Noé decía. Ignoraban, se burlaban. Como yo miré en mi sueño, este hombre se burlaba, se enojaba de que yo le hablara de las cosas de Dios, de que yo le hablara de advertirle que estaba fuera una tormenta, y que en vez de estar entretenidos en la televisión, que son las cosas del mundo, no le digo que no vea la tele, sino que hay tiempo para todo. Pero ahorita hay mucho vicio a la computadora, hay mucho vicio a la tele, hay mucho vicio al internet. Los jóvenes, los niños están metidos ahí casi todo el día, hasta los adultos, en veces hasta los ancianos también. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero tratar de decir? Que el Señor está hablando, el Señor va a hablar y va a seguir hablando por medio de muchos siervos, y muchos muchos de la iglesia ya están hartándose de tanta advertencia. ¿Cómo ve usted la gente del diluvio? ¿Cómo estuvo? Ya Noé ya los tenía hartos. Ya Noé ya los tenía cansados, ya estaban fastidiados de tanta advertencia, que viene un diluvio, que viene un diluvio, que viene una tormenta, que viene esto, y no viene nada. Pero llegó la tormenta, llegó. Porque el Señor tiene su día, su hora, su mes, su año, para que llegue eso, porque es al tiempo de Dios. Nosotros no podemos decir tiempo, el tiempo es del Señor. Entonces, era lo que el Señor me hablaba en esto. Muchos están saliendo como Noé. Ay, viene esto. Ay, viene aquello. Ay, el Señor me mostró esto en un sueño. Ay, el Señor me mostró esto en una visión. Ay, el Señor me dio esto en palabra y lo quiero compartir o lo quiero dar. Muchos estamos saliendo, hablando de parte de Dios, pero muchos ya no creen. Muchos se están burlando. Y cuando les venga el diluvio, amén, o la prueba, como el Señor me mostraba en el sueño, ese hombre, cuando les venga la prueba, aquella gente que está acomodada, que no están poniendo atención a lo que el Señor está mandando a hablar por medio de su palabra, por medio de lo que Él tiene preparado para lo que va a venir. Cuando venga esa prueba, amén,
cuando venga esa situación, no van a saber qué hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermana? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Estar en oración. Porque miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, el 42 dice, velar pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia, aquí lo que nos habla es de velar, dice, si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros prepararnos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, ¿cómo serán los últimos tiempos? Como en los días de Noé. Va a haber muchos Noé en la tierra, hablando. El Señor me mostró esto, hermanos. El Señor me mostró lo otro, hermanos. Mire, el Señor me está hablando. Se los comparto. Y se van a estar burlando. Ay, no, es hermano, es hermana. Siempre habla, da tormenta, lo mismo. Pero llegó el diluvio, hermanos. Por mientras hay que estarnos preparando, los que sí estamos haciendo caso, los que sí estamos recibiendo esta palabra del Señor. Amén. Y esto quería compartirles, hermanos, para la gloria y honra del Señor. El Señor va a cumplir lo que está hablando, como a Noé. Por mientras nos vamos a estar preparando, pero el Señor va a cumplir lo que está hablando, como se lo cumplió a Noé. Muchos piensan que esto no va a ser verdad, que esto es una mentira, que estamos inventando, que comimos demasiado. No, hermano, no se burle. ¿Por qué? Porque en aquellos días de Noé muchos se burlaban. Y mire, se los llevó el diluvio. Amén. El Señor tiene misericordia y tenga misericordia. Tome esto con seriedad. El Señor viene pronto. Este es un mensaje de advertencia. Amén. ¿Para qué? Pues para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para estar con Dios, no para alejarnos del Señor, sino al contrario, para humillarnos delante de Él, pedirle perdón, clamar por nuestros hijos, por nuestras familias, que tenga misericordia, como el Señor me mostraba en el sueño. A muchos nos va a proteger de esta tormenta. Gloria a Dios. A muchos, pero a otros no. Amén. De lo que está por venir, que es una tormenta. Y quiero compartirles algo con ustedes, hermanos. Si me alcanza el tiempo. Si se corta, pues gloria a Dios. Dios me los bendiga. Pero quiero compartir que estemos haciendo vigilias. Es un consejo, pues. Yo sé que muchos están haciendo vigilias, a muchos Dios el Espíritu Santo los está despertando y ellos están al tanto, alerta. Amén. Muchos está hablando el Señor, nos está hablando el Señor para que nos levantemos. Quiero compartirle un testimonio. Yo, la verdad, no era de las que yo podía hacer vigilia. Solamente en la iglesia cada 3 meses hacemos vigilia. Amén. Y este mes, el último viernes de este mes, vamos a tener vigilia y si el Señor me lo permite, les voy a compartir un poco de esa vigilia en un video, como la otra vez lo hice. Pero estamos haciendo vigilia, amén. Yo y mi familia allá, donde están ellos y yo aquí, en un mismo espíritu, estamos haciendo vigilia para la gloria del Señor. Yo les comparto esto para que nos unamos haciendo vigilia. Amén. Nosotros hacemos estas vigilias hasta las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada estamos haciendo. Un día sí, un día no. El día que el Señor ponga en su corazón usted. Nosotros estamos haciendo un día sí y un día no. Pero el día que el Señor ponga en su corazón usted, haga vigilias más seguido. Porque como dice aquí, hermanos, es bíblico. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea que el Señor, cuando venga, nos quiere velando. Amén. No solamente literalmente que no durmamos, que estemos estemos en la palabra, en comunión con Dios, sino también en el espíritu. Y pues la vigilia es parte de que nos despierta nuestro espíritu. Entonces creo que el Señor, cuando venga, nos va a despertar para que nosotros estemos en vigilia. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por escuchar este mensaje.
Amén, compártalo con hermanos, con hermanas, para que estemos alertas, para que nos estemos preparando como Noé se estuvo preparando en el arca. El arca es la iglesia, el arca es la iglesia, el barco es la iglesia. Nos estemos preparando unidos en la iglesia. Amén, para cualquier cosa que esté por venir, que esté por suceder, al tiempo del Señor. Al tiempo del Señor, como Noé nunca dijo, oh, va a venir, Noé decía, va a venir un diluvio, pero no decía cuándo, no dijo cuándo. El Señor es el que tiene la última decisión. Dios tenga misericordia, pidamos por nuestros pequeños, por nuestros hijos. Acuérdese de la plaga de Egipto cuando vino a los niños, amén. Pero muchos tal vez van a enfermar, pero el Señor los va a sanar y los va a tener a salvo. Amén. Pero otros no, como esta plaga que está aquí ahorita. Amén. De esta plaga, de esta peste, de esta plaga, de este virus. Amén. A muchos el Señor los sanó, los salvó, los tiene en un lugar seguro. A otros no, se los llevó, se fueron. Amén. Y otros estamos bien, gracias al Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, sigamos adelante. Cristo viene y viene por una iglesia que se está preparando para su venida. Dios los bendiga, amén.